Esta es la lección número 9 en nuestra asignatura sobre el Pentateuco. Y hoy vamos a hablar del libro de Éxodo. Hacemos una breve introducción a ese libro de Éxodo. Una buena parte ya hemos cubierto cuando hablamos de la introducción al Pentateuco en términos general y de la introducción al libro de Génesis, pero algunas cosas vamos a mencionar y también hacerlo en plan de repetición. Y también, pues en ese momento queremos entrar en los primeros 2 capítulos. Como además tengo preparado una serie de diapositivas para que sea un poco más fácil de entenderlo, pues vamos a usar esto y espero que de esta forma nuestra lección sea un poco más o un poco mejor entendible. Bien, entonces empezamos con esa introducción al libro de Éxodo y los capítulos 1 y 2. Y una de las cosas que obviamente tenemos que averiguar y tenerlo muy claro es dónde está Gosen, dónde está esa parte donde Faraón en los tiempos de José adjudicó un terreno para los israelitas, en este caso para al inicio la familia de Jacobo, para asentarse. Y esto es muy fácil de averiguar. Tenemos aquí un mapa del delta del Nilo. Bueno, hoy ese delta es un poco más simplificado porque no hay tantos brazos, pero esto es algo que no nos interesa demasiado. Y Israel estaba en esa zona donde leemos los nombres de las ciudades Tanis y Avaris. Pues en esa zona hay que imaginarse Gosen, esa zona en el delta del Nilo, que era realmente la cuna del pueblo de Israel. Todo esto se encuentra en una parte de Egipto que se llama el Egipto Bajo. Egipto estaba dividido en 2 partes, el Egipto Bajo y el Egipto Alto. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en el nombre Mitzraim. En hebreo realmente quiere decir 2 Egiptos. O sea, de allí viene ese vocablo bastante curioso en hebreo. Para tener un poco el contexto de todo esto, tenemos que ir un poco atrás en la historia. Esto es algo que la Biblia la toma por sentado, pero para nosotros es de tremenda ayuda saber esas cosas para entender mejor el texto bíblico. Y de algo que tenemos que hablar es de la invasión y el dominio de los Hicsos. Aquí tenemos 2 fechas que se han barajado para este periodo cuando los Hicsos dominaban Egipto. Ocurre aproximadamente entre los años 1720 y el año 1556 antes de Cristo. El término Hicsos en egipcio, en el idioma antiguo egipcio, significa los que gobiernan países extranjeros. Los Hicsos son semitas, quiere decir que hablan un idioma que es muy similar al idioma hebreo. De hecho, podremos partir del hecho que es prácticamente igual, lo cual significaba que cuando se produjo esa invasión de los Hicsos, los descendientes de Jacobo ya estaban en el país. Y como ellos hablaban el mismo idioma, tenían una cultura muy similar, podemos partir del hecho de que realmente se encontraban con la
beneplacencia de estos invasores. Los Hicsos tenían una gran ventaja y por eso estaban en condiciones de invadir a Egipto. Tenían caballos y esos caballos eran desconocidos en aquel entonces y realmente significaba en cuanto al dominio militar una ventaja tremenda. Muchos no saben que los Hicsos en la Biblia son mencionados y en esto me apoyo en una de las, vamos a decirlo así, resultados de la arqueología y de la historia antigua más recientes. Hoy hay catedráticos y personas que se han ocupado de ese tema que identifican a los amorreos con los Hicsos. Los amorreos que salen en la Biblia, incluso en el mismo libro de Génesis. Y esto nos explica luego muchas cosas, obviamente. No hay que imaginarse que esto fuera una invasión, digamos, rápida, sino una invasión paulatina. Quiere decir que llegaban amorreos en números cada vez más grandes y finalmente se daba la situación que ellos se hicieron con el dominio completo de Egipto. Esto es lo que pasaba. Los egipcios se retiran al sur. ¿Se acuerdan que acabo de decir que Egipto se divide en dos zonas, el Egipto Bajo y el Egipto Alto? Entonces los egipcios, para evitar choques bélicos, que para eso obviamente no estaban preparados y no tenían nada que podía hacer frente a los caballos de los Hicsos o de los amorreos, entonces ellos se retiran hacia el sur de Egipto. Los Hicsos, como acabo de decir, tienen dos ventajas. Por un lado, tienen caballos y tienen carros. Es muy interesante cuando luego en el capítulo 15 del libro de Éxodo, Moisés canta de jinete y caballo y de los carros, pues estos carros realmente fueron introducidos por los Hicsos en el país. Entonces, y los caballos también. Entonces, luego los egipcios, al expulsar a los Hicsos alrededor del año 1556, se quedan con estas novedades para los egipcios, que luego iban a convertir Egipto en un país de nuevo muy poderoso. Y luego, otra de las cosas, de las ventajas que tienen arcos de dos capas y espadas redondeadas. Entonces, esos arcos de dos capas son arcos que al consistir de dos capas, digamos, diferentes, tienen un poderío mucho más grande. Tengo entendido que los mongolos de Genghis Khan pues tenían algo por el estilo. Eran muy superiores a un arco normal. Y luego la espada redondeada que te permite, digamos, causar un daño aún más grande que una espada recta, que es un poco más difícil de manejar. Pues con esas armas los Hicsos realmente estaban en condiciones de hacer frente a cualquier enemigo con gran éxito. La capital, que ya lo hemos visto antes, era Avaris, en el delta del Nilo. Ellos lo convierten en su capital y es precisamente allí donde están Jacobo y donde está su familia. Y esto nos explica, digamos, esa benevolencia con la cual trata el faraón José. Nos damos cuenta que cuando se desarrolla la historia de José es precisamente en ese tiempo
de los Ixos, y esto nos explica por qué, de cierta manera, por ejemplo, ellos no tenían ningún problema en comunicarse. Aquí podemos verlo otra vez eh, con un gráfico un poco simplificado. Es la dinastía número 15, que es la dinastía de los Ixos, y los egipcios, pues, que se retiran hacia el sur de su país. Pues luego viene la 18ª dinastía, y estoy hablando de dinastías egipcios. Si alguien estudia egiptología, pues se da cuenta que se divide la historia de los egipcios en diferentes dinastías, y a nosotros nos interesa particularmente en el contexto del Éxodo, la 18ª dinastía, que es la dinastía de los faraones que reinaban antes y durante el Éxodo. Por lo tanto, tiene un interés particular para nosotros. Aquí lo tenemos en el año 1557 y seguimos un poco con la historia de los Ixos. El faraón Ahmoses expulsa a los Ixos, y esto es el momento cuando él empieza a oprimir a los hebreos. Entonces, luego cuando llegamos al texto, nos damos cuenta que el texto de Éxodo nos dice que llegó un nuevo faraón que no conocía a José. Pues Moisés no lo explica, pero ¿por qué? Bueno, porque los israelitas conocieron esa historia perfectamente. Nosotros tenemos que aprenderlo. Es la razón porque el nuevo faraón, que era egipcio, no conoce a José, por lo cual eso explica la historia que viene después. Ellos consideran ahora a los hebreos como aliados de los Ixos y les hacen la vida imposible. El que le sigue en el trono es el faraón Amenhotep I, que es aquel que hace el edicto de matar a los bebés cuando nace Moisés. Aquí pongo en el año 1526, bueno, más bien sería el año 1528. Lo he tenido que corregir un poco, pero bueno, tampoco importa tanto, es simplemente para tener una pequeña idea. Y en ese mismo año él es adoptado por, como vemos aquí, la reina Hatshepsut. La reina Hatshepsut es a su vez hija de una relación entre Tutmosis I, que era el hijo del faraón Amenhotep, y de la reina Ahmoses. Entonces, esa reina Hatshepsut, pues sería aquella que luego adopta a Moisés como hijo suyo. Es muy interesante que Hatshepsut sería la segunda mujer que luego accede al trono de Egipto como mujer. Luego a ella le sigue en el trono Tutmosis III. Tutmosis III sería el faraón del Éxodo. El Éxodo que con toda probabilidad ocurre en el año 1446 antes de Cristo. Tutmosis III tiene varios hijos. Su hijo primogénito sería Amenemhat, del cual tenemos conocimiento de la historia. Sabemos que él ha muerto. Entonces la Biblia nos facilita más datos. Él habría muerto en la 10ª plaga. Y como no puede ocupar el trono, pues sería Amenhotep II, el hijo segundo del faraón Tutmosis III, que luego iba a llegar al trono. Bueno, esto puede ser bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, porque nos llena el relato bíblico con nombres y apellidos, para decirlo así.
Moisés no lo menciona, simplemente habla de Faraón, pero claro, Faraón es un título, no es un nombre propio. Y con toda esa información que nos sirve un poco para introducción al libro del Éxodo, vamos a ir al texto bíblico. Bueno, no entro en más detalles porque básicamente lo que podemos decir en cuanto a su autor, en cuanto al tiempo, cuando esto se lleva a cabo, obviamente se aplica la misma cosa que ya mencioné en cuanto al libro de Génesis, por lo tanto no voy a repetirlo. Es simplemente que con esto quiero mencionar muy brevemente algunos hechos adicionales que nos ayudan precisamente a entender ese libro de Éxodo. Y claro, la diferencia con Génesis es que Moisés vive esos tiempos personalmente. Bueno, con la excepción de los primeros versículos, que obviamente él habría averiguado de parte de sus padres y de otros de su propio pueblo. Entonces, vamos a leer los primeros versículos del libro de Éxodo y nos damos cuenta como el libro de Génesis y el libro de Éxodo están unidos por esa introducción. Y el trasfondo de todo esto es la promesa de Dios a Abraham de crear una nación y que todo esto ahora está empezando a cumplirse con el aumento de los israelitas. Simplemente voy a leer estos versículos. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y ahora vienen los nombres de los 12 tribus y luego dice el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Bueno, esto conecta ambos libros y esto es la razón porque podemos decir que el Éxodo realmente forma parte de esa obra mayor, que es el segundo tomo de estos 5 tomos, Pentateuco, es lo que precisamente significa en griego. Génesis también nos informa de los nombres y el número de los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. Aquí tengo 2 referencias que pueden apuntar y que simplemente consisten y forman un nexo con lo que luego vamos a tener en el libro de Éxodo. Bueno, según Éxodo 1:5, lo que acabamos de escuchar, son 70 personas en total. Pero claro, esas 70 personas no incluyen el número de las mujeres, no incluyen el número de los niños, no incluyen el número de los siervos. Entonces, bueno, podemos hablar de alguna persona más. O sea, ese número de 70 podemos fácilmente multiplicarlo por 7, por 8 o incluso por 10. Nos damos cuenta que no estamos hablando de un grupito tan pequeño al final. Bien, con esto llegamos a este versículo en Éxodo 1:6 que acaba de explicar. O sea, quería mencionarlo simplemente como una forma de entender el texto bíblico, porque nos hace falta una información adicional, una información de fondo para entender estos versículos. Dice el versículo 6 al 8 y ustedes van a entender que de momento aquí nos movemos todavía de forma lenta. No vamos a cubrir estos 5 libros del Pentateuco, digamos, con la misma velocidad, porque algunas cosas
requieren un poco más de explicación. Y cuando entendemos esto, pues el resto es más fácil para entender y no necesita tanta explicación. Ok, entonces dice el versículo 6 al 8, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Entonces, lo que hay detrás de esa información de forma muy resumida, son los grandes acontecimientos que ocurren en Egipto. Por lo tanto, es un resumen de un largo periodo de tiempo. Nos traslada del registro de la muerte de José, que ocurre aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo, y el último acontecimiento registrado en el libro de Génesis, hasta el cambio radical en la historia de Israel, es decir, desde el favor ante el faraón de Egipto hasta el desfavor y la esclavitud que ocurre a partir del momento cuando se expulsan los hicsos en el año 1556 hasta la salida del Egipto en el Éxodo en el año 1446 antes de Cristo. Nos damos cuenta que en el versículo 7 nos dice que el crecimiento de la nación, porque ya estamos hablando de una nación que se está formando, fue fenomenal. O sea, pasó de 70 personas y otra vez ahora pues uso esos números porque estamos hablando de personas capaces de llevar armas entre los 20 y los 60 años, es como se contaba en Israel. O sea, de 70 hombres pasan a 603.000 hombres entre 20 y 60 años, que es el número que tienen cuando ocurre el éxodo. Bueno, si esto nos parece un número muy exagerado, pues no hay que olvidar que esto ocurre en un espacio de tiempo que engloba varios siglos. Entonces, por lo tanto, no es un crecimiento fuera de lo normal o fuera de lo que se puede observar, por ejemplo, hoy en día. Y eso significa, si en el momento del éxodo salen 603.000 personas entre 20 y 60 años, varones, eso fácilmente deja la población total de los que salen de Egipto en unos 2 millones de personas. Quiere decir que la semilla de Abraham ya no era una familia extensa, sino ya estamos hablando de una nación. Esto ya es bastante más que una familia. Y esa promesa de que su descendencia sería fructífera y se multiplicaría, que él había recibido también sus hijos en varias ocasiones, se había cumplido efectivamente en Egipto. Luego sigue el versículo. Bueno, cuando dice aquí se llenó de ellos la tierra, pues de nuevo hay que tomar en cuenta que la palabra tierra obviamente se decide por el contexto, ¿vale? No estamos hablando de toda la tierra, sino la tierra de Gosén y esa parte de Egipto. Luego dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Bien, pues ahora esto lo entendemos. O sea, ese nuevo rey, ese nuevo faraón, puede ser identificado, como algunos piensan, como uno de los reyes Ixos durante un periodo de desintegración,
Pero lo más probable es que aquí estamos hablando realmente de un rey, de un faraón que reconquista, como mencioné antes en el cuadro histórico, em, que reconquista el reino. Y por eso esto nos explica perfectamente porque él no conocía a José, porque obviamente, en primer lugar, ellos no se interesaban por la historia de los Hicsos, y a lo que los Hicsos mostraron un favor, no tenían relación, y lo que sentían es que les odia profundamente, ¿vale? Entonces, eso explica ese versículo, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José. Y con esto, la historia realmente del pueblo de Israel pues cambia por completo. Sigue, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto es el argumento que usa este nuevo rey. Ahora, pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, que son las ciudades Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, lo que está aconteciendo aquí es algo que sí entendemos ahora perfectamente. De nuevo, se resume un periodo de tiempo bastante largo. El argumento que usa aquí Faraón es lo siguiente: pues como ellos entendieron que los israelitas también eran un pueblo semita, no hay que olvidar que los egipcios son hamitas, que descienden de Ham, de uno de los 3 hijos de Noé. Em, Al tratarse de un pueblo semita, igual que los amorreos o los hicsos, ellos los entienden como una amenaza potencial. Y esto es la razón porque dice en el versículo 10, y es el argumento de Faraón: y acontezca que viniendo guerra, él, o sea, quiere decir ese pueblo, los israelitas, también se una a nuestros enemigos. O sea, si estaban antes cerca la fuerza de ocupación, que eran los hicsos, ¿quién nos dice que no van a hacer la misma cosa de nuevo cuando habrá otra invasión? ¿Vale? Así argumentaba Faraón. Y ahora creo que entendemos esos versículos con esa información de fondo. Entonces, esto era la razón por la cual ese Faraón consigue reducir a Israel a trabajos forzados, o sea, que ellos no tuviesen ninguna posibilidad, digamos, de crecer dentro de Egipto como un pueblo fuerte. Esto era la razón. Entonces, aquí por primera vez ya nos damos cuenta que por primera vez un faraón egipcio habla de Israel como nación. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel ya no es una familia. Y es la primera vez que se utiliza el término pueblo o nación para referirse a ellos. Y además la frase mayor y más fuerte que nosotros indica que los israelitas ya pueden ser considerados una amenaza. Bueno, perdón, aquí pongo para los hicsos, sería para los egipcios. ¿De acuerdo? Entonces, Faraón no quiere que, que ese pueblo pues se una con potenciales enemigos. Israel fue considerado
una amenaza para la seguridad nacional, como se diría hoy en día. Em, Sin embargo, fueron considerados como un activo económico y por lo tanto la esclavitud controlaría el peligro y maximizaría su utilidad. Bien, aquí una vez más vamos a echar un vistazo al mapa. Aquí tenemos Gosen, es la zona donde vivieron los israelitas. Aquí está la ciudad de Ramesés o Ramesés Zoán o Tanis, que fue reconstruido por los israelitas, y aquí la ciudad de Pitón, que también se menciona aquí. Con esas dos ciudades nos quedamos de momento porque son bastante bien localizables, sobre todo la ciudad de Tanis o de Zoán o de Ramesés. Es una ciudad que todavía en ese momento se está excavando, por lo tanto, mucha información está saliendo realmente de la tierra. Y acabamos de ver que esas ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramesés, fueron construidas por los israelitas. Son lugares donde se almacenaban tanto provisiones como material militar. Se suele identificar a Pitón como un centro de culto al dios del sol en el norte de Egipto. El dios del sol era Ra, y a Ramesés como Cantir, es como se llama la ciudad hoy en la región oriental del delta. Además, es muy posible que la ciudad haya sido rebautizada bajo el reinado del último y poderoso faraón y que ese nombre fuera más conocido por Israel posteriormente. Quiere decir, algunos dicen que Ramesés no reinó hasta 2 siglos más tarde. Sí, esto es posible, pero se conoció la ciudad posteriormente bajo ese nombre, y esto sería la razón porque lleva su nombre, porque nos hemos dado cuenta que esa ciudad de Tanis a lo largo de su historia pues tenía varios nombres. Pitón, si vamos hacia atrás, lo vemos aquí al lado, todavía pertenece a la región de Goshen. Se encontraba probablemente en la actual Tel Ratabá o en Tel Hisen, y Ramesés se identifica con la actual Cantir. Si alguien quiere buscar estas ciudades en el mapa, pues no hay ningún problema. El nombre de Ramesés fue dado por Ramesés II. Y podemos ver que Ramesés II pues reinó mucho más tarde, ¿vale? Pero no hay problema porque la Biblia lo que hace a veces es lo que hacemos hoy en día, pues ponemos el nombre que fue dado posteriormente a una ciudad que es mucho más antigua. Por ejemplo, eh, hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, ¿vale? Nueva York, que fue fundada en tal y tal fecha, pero claro, Nueva York no siempre se llamaba Nueva York. O sea, cuando hablamos de la historia de la ciudad, siempre usamos un nombre que fue introducido posteriormente. El nombre original de Nueva York era Nueva Amsterdam, porque fue fundado por holandeses, pero de eso muy poca gente se acuerda hoy en día. Simplemente quiero mencionarlo como un ejemplo para ese procedimiento. Pues anteriormente esa ciudad de Ramesés fue conocida como Avares durante el periodo de los Ixos, y luego posiblemente Perunefer antes de ser rebautizado como Ramesés. Entonces nos damos cuenta que tenía varios nombres. Recientes excavaciones arqueológicas en Cantir han revelado los restos de una impresionante ciudad del segundo milenio, cuando un brazo del Nilo fluía junto a la ciudad, y cuando este ramal se encenagó, Ramesés fue abandonada y gran parte de su valioso trabajo en piedra se trasladó a Tanis. Quiere decir ciudades de almacenamiento. ¿Por qué?
porque ahí se almacenaban cosas que luego a través de canales se transportaba por ese brazo más oriental del río Nilo hacia el mar Mediterráneo. O sea, quiere decir que esas ciudades vivieron por el comercio. Leemos en el versículo 12, dice, crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Quiere decir que los habitantes nativos, los egipcios, siguieron esclavizando a Israel después de los acontecimientos. Entre los versículos 12 y el versículo 13, de nuevo, se produce un cambio importante. Esto es un poco en la retrospectiva, que es la expulsión de los Ixos. Y ya estamos en un tiempo donde los egipcios habían recuperado su soberanía. Y dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y esa servidumbre se resumía en el hecho de que ellos tenían que producir ladrillos de barro, del barro de Nilo. Los arqueólogos han descubierto reliefes, pinturas que confirman la práctica egipcia de imponer trabajos forzados a prisioneros y esclavos. Esas pinturas también muestran a capataces y guardias que vigilan los trabajos de construcción mientras los escribas registran los datos en tablillas. Aquí vemos un ejemplo de esto, es un relieve egipcio. Ahora, si esto representa a los israelitas, pues no lo sabemos, no podemos saberlo, pero lo que sí que es una representación de esa práctica de los egipcios de condenar a trabajos forzosos a pueblos que les habían causado algún tipo de problema. Ahora, ese faraón del cual habla el versículo 15, cuando dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fua. Esto sería el faraón Ahmose, como hemos mencionado anteriormente. Y esas parteras israelitas temían a Dios, o sea, ellos no estaban dispuestos realmente a sacrificar y a matar a sus hijos varones, le desobedecen porque entienden que los niños eran un regalo de Dios y que el asesinato estaba mal. Las dos parteras mencionadas por su nombre eran probablemente las principales y representantes de su profesión. Pues es poco probable que una población tan floreciente como era la población israelita tuviera solo dos parteras para atender a todos los nacimientos. Sus nombres, tal y como la Biblia lo produce, Cifra y Fua, son nombres semíticos y las identifica como hebreas, mientras que el faraón permanece en el anonimato. Los nombres de las dos comadronas perduran. Eso también es muy interesante, así se escribe la historia desde el punto de vista de Dios. Pues nos damos cuenta en los versículos 15 y 16 del fracaso de la rigurosa esclavitud para suprimir el crecimiento de la población. Hizo necesario que se tomaran medidas diferentes. Entonces, bueno, las condiciones de trabajo que se impone a los hebreos cada vez son más severas. Y así llegamos al final del capítulo 1. Es el fracaso del programa de exterminio. Por cierto, es la primera vez en la historia que, por lo menos parcialmente, se intenta eliminar y destruir al pueblo judío. Bueno, judío en ese sentido es el nombre que luego se puso, pero los descendientes
de Jacobo, de Israel, exterminio exigido a las parteras que ellos no estaban dispuestos a cumplir. Y con esto llegamos al capítulo 2, que es un capítulo bien conocido, que nos habla del nacimiento de Moisés y nos habla de la hija de Faraón, la cual ya mencionamos antes. El destino de Israel ahora depende de un miembro de la familia. Moisés tiene una hermana mayor, como nos dice el versículo 4, que es Miriam o María, y además tiene un hermano, que es Aarón, que según el capítulo 7, versículo 7, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Nos damos cuenta que realmente Moisés, bueno, de los tres era el más joven. Sus padres, como también entendemos del libro de Éxodo, del capítulo 6, versículo 20, son Amram y Jocabed. Dado que Moisés nació poco después de que se diera el decreto general del versículo 1:22, es el año 1526, el emisor del decreto fue Tutmosis I. Esto es lo que antes vimos en esa tabla. Pues aquí tenemos una representación de Tutmosis I, como prácticamente tenemos representaciones de todos los faraones de Egipto, pues así sería el retrato de este hombre. Si seguimos leyendo, en el capítulo 2 nos damos cuenta que para salvar la vida de su hermano, pues Miriam pone eh, o la madre de Moisés, pues finalmente pone a su hijo en una arquilla de juncos. Serían juncos de papiro, una caja de cañas de papiro tejidas, calafateada con betún para hacerla impermeable. Por cierto, el término hebreo traducido como cesta se utiliza aquí para la embarcación de Noé en Génesis 7, ¿vale? Y también hay un precedente histórico, el rey Sargón de Akkad, que vivió en tercer milenio antes de Cristo, también fue puesto en un cofre en el río Eufrates para salvarle la vida. Pues el betún es una brea mineral muy extendida por la tierra, es una de las mejores sustancias para impermeabilizar, por ejemplo, barcos o cajas. Se utilizó como el alquitrán para cubrir la cesta de papiro de Moisés y para impermeabilizar el arca de Noé. Es el mismo material. Y también se utilizó como mortero en la torre de Babel, en Génesis 11. Y de esto, por cierto, había grandes depósitos cerca del Mar Muerto. Pues Jocabed, como leemos en el texto, lo hace todo con muchísimo cuidado y su hermano, o sea, la hermana de Moisés, vigila todo de lejos e indica que Jocabed tenía la esperanza de que todo saliera bien. María era mayor que Moisés, como ya hemos visto en aquel entonces, Aarón tenía 3 años. Entonces, la hija de Faraón, identificada posiblemente como la reina Hatshepsut o la princesa Hatshepsut, que es la reina o la esposa de Tutmosis II, que gobernó Egipto entre los años 1504 y 1483. Aquí tenemos una representación de la faraona Hatshepsut, que incluso llegó finalmente al trono de Egipto como segunda mujer en la historia de Egipto. Después del nacimiento de su hija Hatshepsut, ella tenía una hija, ella no podía tener más hijos, es decir, teóricamente Moisés podía aspirar al trono de Egipto al ser hijo adoptivo de ella.
Pero en el año 1486, 3 años antes del fin del reinado de su madre adoptiva, él renunció al trono y huye a Madián. Esa palabra renunció es una palabra que usa el autor de Hebreos, literalmente. Fue fácil identificarle como hebreo y no como Egipto en el versículo 6 del capítulo 2 porque no estaba circuncidado, no sé, era fácil de reconocerlo. Pues el tiempo para destetar a un niño era de aproximadamente 3 años, o sea, él luego vuelve a su madre, se queda hasta los 3 años. Incluso pueden haber sido 4 en algunos casos. Es de todo modo suficiente tiempo para la madre para inculcarle todo lo que sabía, sobre todo inculcarle a su hijo su identidad, que era la identidad de ser un hebreo. Sobre toda su fe, le inculcaba su identificación con su pueblo, los israelitas. Y en el 2:10 leemos, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, que se lo adoptó como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, esa posición de hijo de la princesa le concedió, sin lugar a dudas, a Moisés privilegios especiales propios de la nobleza, pero ninguno finalmente era capaz de que Moisés fuera convencido de renunciar a su origen nativo. Más bien, como aconseja el Nuevo Testamento, su madurez espiritual era tal que cuando llegó a la mayoría de edad, rehusó, como dice Hebreos 11:24, ser llamado hijo de la hija de Faraón. La educación formal en la corte de aquella época significaba que Moisés había aprendido a leer, a escribir, a calcular, quizás una o más de las lenguas de Canaán, aparte del acádico y el egipcio. Bueno, de esas cosas ya hemos hablado en la introducción al Pentateuco cuando hablamos de Moisés. Moisés es un nombre semítico, aunque quizá fuera compatible con el egipcio Moses, que significa ha nacido. Por ejemplo, lo vimos en los nombres de varios faraones, Tutmosis, que significa ha nacido Tut, ¿vale? Moshe en hebreo, la raíz significa sacar, ¿vale? De ahí viene la palabra sacado del agua. Hay pruebas de que los nombres semíticos no eran infrecuentes en la corte real de Egipto y es posible que el niño recibiera un nombre semítico de la princesa y fue educado en la corte egipcia como un joven noble prometedor, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Así que los hebreos dependían de él y tenían buenas esperanzas que se hicieran grandes cosas por él, pero los egipcios desconfiaban de lo que seguía a su educación. Bueno, es una cita de Josefo, y aquí hay más. Josefo escribe sobre la educación de Moisés, por lo tanto, Moisés, cuando nació y fue criado de la manera anterior, llegó a la edad de la madurez, hizo que su virtud se manifestara a los egipcios y mostró que había nacido para abatirlos y levantar a los israelitas. Y la ocasión que aprovechó fue esta: los etíopes, que son los vecinos más próximos de los egipcios, hicieron una incursión en su país del que se apoderaron y se llevaron los efectos de los egipcios que en su furia lucharon contra ellos y se vengaron de las afrentas que habían recibido de ellos. Esto es una cita de Flavio Josefo, Los Antigüedades de los Judíos. Moisés hablaba hebreo, egipcio, acádico, de eso ya hemos hablado, y él escribía los jeroglíficos egipcios,
el hebreo, el cuneiforme, eso también hemos hablado. Él sabía de geometría, de geodesía, de matemáticas. Bueno, nadie mejor sabía de esto que los egipcios mismos. Sabía de geografía. Bueno, esas cosas son repeticiones, cosas que hemos hecho. Estas naves que construían, por ejemplo, los egipcios que enviaban mensajeros por el mar, se menciona en Isaías 18:2. Eso lo podemos pasar por alto rápidamente. Es simplemente una muestra de las escrituras que Moisés era capaz de usar, los jeroglíficos egipcios, la escritura cuneiforme que se usa en Mesopotamia. Ya expliqué en su momento la forma como luego se simplifica todo esto, esa escritura, en el sistema de la escritura proto-sinaítica, que muy probablemente fuera inventado por por José, como se han encontrado, por ejemplo, muestras de esto en un sitio como Serabit el-Qadim, en la península del Sinaí. Y luego esa conexión con Avaris, también hemos hablado. Podemos pasarlo por alto. Aquí simplemente hay algunas muestras arqueológicas como esa escritura proto-sinaítica que luego daba lugar a la escritura antigua hebrea, pues ya estaban ahí en un momento, digamos, cuando Moisés y sus antepasados estaban en Egipto. O sea, esa escritura proto-sinaítica tiene aspectos similares al hebreo, se puede leer como el hebreo, encaja con la historia bíblica y esto sería la forma como luego se ha desarrollado. Eso simplemente lo quiero mencionar de forma muy breve, no hace falta que entremos en más detalles, pero simplemente para ver cómo los hebreos realmente simplificaban esa forma muy complicada de los egipcios para escribir cosas. Bien, bueno, quiero terminar con una frase que aquí pongo en inglés, no me ha dado tiempo para traducirlo. Es una frase de Eupolemos del año 150 a.C. Es un historiador y filósofo griego que dice, Moisés era la primera persona y el primero que impartió gramática a los judíos. Los fenicios lo recibieron de parte de los judíos y los griegos de los fenicios. Quiere decir que las letras que hoy lo usamos, según Eupolemos, no tienen su origen en el alfabeto latín. O sea, los latinos lo cogieron de los griegos, los griegos lo cogen de los fenicios y los fenicios a la vez lo habrán aprendido de los hebreos. Bueno, con todo esto y ya terminando esa historia, nos damos cuenta, y esto es fácil de resumirlo, como finalmente Moisés llega a tener que huir de Egipto. De esto vamos a hablar en la siguiente lección, en la próxima lección que nos toca. Y a partir de ahí, bueno, vamos a coger un poco de velocidad porque lo importante es que pongamos bien las bases de todo esto. Pues así llegamos al final de la lección número 9 sobre el capítulo 1, capítulo 2 de Éxodo y un poco conocer el trasfondo de ese libro tan fascinante. Me gustaría simplemente decir, y con esto ya voy terminando, que en las lecciones que nos quedan
vamos a poder desarrollar los pensamientos finalmente a base de lo que estamos aprendiendo ahora. O sea, las cosas que aprendemos ahora, pues luego nos vamos a dar cuenta que luego podemos seguir con más velocidad y será un poco más fácil. Pues ha sido un placer y seguimos con la lección número 10.